Hola, muy buenas tardes. Creo que está muy fuerte, Manuel, ¿puede bajar un poco? A nombre de Librería Bonilla y de Bonilla Artigas Editores, también de su sello Bonar, estamos muy agradecidos por su presencia en la presentación de este libro, El barco de las contradicciones, de Eduardo Suárez del Real. Para comenzar, les leeré la semblanza del autor. Eduardo Suárez del Real Aguilera, México, Ciudad de México, 1959, adquirió sus primeros conocimientos en el Colegio Madrid, donde aprendió a amar la libertad, la poesía y la literatura. Realizó estudios de teatro y cine en el Instituto Andrés Soler, IMBA y Cook en México, y pedagogía y coaching ejecutivo en UIB y AECOP en España. Fue incluido en la antología poética de Gabriel Said, Asamblea de Poetas Jóvenes de México, siglo XXI, México 1980. Con 18 años publica su primer poemario, Requiem a la vida. La máquina eléctrica, México, 1977. Después le siguieron y otros poemas, Esperando a Germinal, México, 1978. Menos tu vientre, Ediciones de Cultura Popular, México, 1980. Letras de Cambio, Seúl, México, 2002. Y, en España, Eduardo Bonín, Un aprendiz de cristiano. Libros Libres, Madrid 2001. Y Fábula Doyuda, Manera de el Mosteloide con Gengue a la Ceba Perellida. Alfa 3, Mallorca 1989. Obra infantil en catalán. Durante más de 30 años vivió en Mallorca, Islas Baleares, España, donde trabajó como periodista cultural y gastronómico. Dirigió las revistas Daus, Cúpula y Restauración y recibió los siguientes premios literarios. Agrupación Hispana de Escritores, Mallorca, 1987. Reina Amalia de Poesía, Especial Centenario Robert Graves, Mallorca, 1995. Concurso de Cuentos de Diario de Mallorca, 1998. Reina Amalia de Poesía y su trofeo Bartolomé Mestre al mejor verso, Mallorca, 2001. Y en 2013 dirige la Biblioteca de Cocinas y Cocineros del Mediterráneo, Artes Gráficas de Baleares, SLU. A su regreso a México se integra a Reanudar, Red de Profesionales y Servicios de Salud Mental, AC, en donde entra en contacto con el psicoanálisis. Desde entonces ejerce una visión propia de la terapia y el acompañamiento para reanudar, en consulta privada y a través de talleres. Actualmente vive en Ciudad de México, donde crea y dirige la Verbolería SADCB, empresa que ofrece servicios editoriales y, en distintos formatos, verbos que ayudan a través de talleres y coaching literario. Desde el 2020 colabora con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP. En 2002 publica una nueva biografía, Luis Leñero Otero, La sociología aplicada a la acción social, y en agosto del 2025 su primera novela, El barco de las contradicciones, Bonilla Artigas Editores, Bonar. Tiene entradas biográficas en la Gran Enciclopedia de Mallorca y Enciclopedia de Literatura de México. Para comenzar esta presentación le daré la palabra a Eduardo Horacio Greco. Formado en el campo de la psicología, realizó estudios en psicoanálisis y cursó seminarios de psicología junguiana y transpersonal, bioenergética y lectura emocional del cuerpo. Desde hace más de una década es reconocido como maestro y conferencista internacional por su trabajo de investigación y docencia de la terapia floral. Fue presidente de la Asociación Iberoamericana de Terapeutas Florales, Premio Internacional de Naturopatía Benedict Luz en 2002. Autor de libros como Muertes Inesperadas, Sexualidad, Erotismo y Vínculos del Amor, Terapia Floral y Psicopatología, y Jung y Flores de Bach. Desde hace 13 años incorpora la investigación y atención a pacientes de bipolaridad
y sobre este tema escribe La bipolaridad como don, despertando el don bipolar. ¿Quién se ha subido a mi hamaca? Sus investigaciones sobre el Dr. Bach y su obra se han materializado en más de 60 libros, entre ellos El legado del Dr. Edward Bach, La luz que nunca se apaga, Hecho y proceso, diagnóstico y prescriptivo de la terapia floral. Los dejo con Eduardo Greco. Buenas tardes a todos. Qué bueno saber que hay tanta gente que te quiere. Es buenísimo. Bueno, yo soy argentino, de origen, mexicano por adopción. Hace muchos años que vivo en México. Psicoanalista, lo cual no es nada raro en Argentina porque la mitad de los argentinos son psicoanalistas y la mitad pacientes. Y en general estoy acostumbrado a presentar libros que tienen que ver con los temas con los cuales trabajo, temas que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, con los vínculos, con los padecimientos de las personas. Yo creo que escribo sobre escombros, sobre esos sufrimientos que la gente me cuenta en la consulta, que escucho en los talleres, y me hacen reflexionar y me hacen escribir sobre estas cosas. Pero nunca había tenido oportunidad de participar, de comentar una novela. Y la verdad que me siento un poco extraño. Y todo lo que voy a compartirles tiene que ver con esa mirada que despertó en mí leer el libro de Eduardo. Y lo que imaginé y lo que fui imaginando a medida que lo leía. En primer lugar, pensaba que si hay una invariante constante en la vida es el hecho de que encuentros, desencuentros, pérdidas y reencuentros. Que la vida es como un desplazamiento, la vida es como un recorrido, y que de alguna manera eso forma la esencia de lo que somos, nos vivimos desplazando, pero no solamente desplazando de lugares, sino desplazando de nuestros vínculos, de nuestras identidades. La vida es como una navegación, y muchas veces en esa navegación se producen derrumbes, se producen naufragios, como esto que aparece en el libro de Eduardo. Pero los naufragios, los derrumbes, hay que mirarlos no como caer en un pozo del cual no se va a salir, sino que los derrumbes que acontecen en nuestra vida son como oportunidades para poder descubrir quién verdaderamente somos. Y a veces nosotros estamos acorralados o estamos detrás de un muro de nuestro sistema de creencias, de nuestra manera de pensar las cosas, y la vida a veces nos propone situaciones bordes, metafóricamente naufragios, para que podamos correr ese sistema de creencias en la cual estamos atrapados y poder ver qué hay más allá. Los naufragios son oportunidades, los naufragios son oportunidades. La vida es un recorrido, y un recorrido vincular. Existir es coexistir, no vivimos solos. Las relaciones son parte esencial de la vida. Recorremos acompañados, navegamos y naufragamos acompañados. A mí me gusta leer mucho novelas, y tengo un sillón de novelas, donde me siento varias horas a leer, y aunque sea un poco neurótico de mi parte, cuanto más grande la novela, más me atrae. Tengo una vocación por los clásicos, por las novelas filosóficas, por las novelas que tienen un cierto hilo poético, pero que tratan temas que de alguna manera no solamente nos conmocionan, sino que nos conmueven. Novelas que nos hacen replantearnos cosas en la vida. Y al leer la novela de Eduardo, pensaba que nosotros no es que nos falte tiempo, nos sobra tiempo, lo que nos sobra es prisa. Vivimos siempre apurados. Cuando en cualquier momento te llamo y nos vemos, es una frase que repetimos una y otra vez, una y otra vez.
esos encuentros que teníamos, por lo menos cuando yo era joven, en un café, alrededor de una mesa de un café para charlar, o en la fogata, ¿no? Para compartir afectos, parecían ser algo que está totalmente perdido, algo que está como en desuso. Hoy nos conectan los clics, ¿no? Los clics del celular, los clics de la computadora, el mouse. No falta tiempo, nos sobra prisa. Y lo mismo pasa con el espacio. No nos falta espacio, nos sobra amuchanamiento. Uno a veces va a una feria, a una plaza comercial. Yo tengo 3 hijos, 2 hijas, entre ellas, ¿no? Y siempre que vienen a visitarme a México me dicen, papá, vamos a una plaza comercial, ¿no? Por supuesto, los negocios, por supuesto, comprar cosas, ¿no? Y hay una muchedumbre de gente agrupada en las plazas, unas relaciones anónimas, ¿no? Estamos juntos, amuchados, ocupando espacios. Y la gente habla de las aglomeraciones, habla de los amuchonamientos, pero no habitamos el tiempo, no habitamos el espacio, no nos apropiamos de aquellas cosas, como tampoco nos apropiamos y habitamos muchas veces las relaciones. Y así como a veces encontramos que la vida no está habitada de historias, o a veces encontramos libros, leemos libros que tampoco están habitados de historia. A veces también nos encontramos con el hecho de que, como decía Jung, nacemos originales y muchas veces morimos como copia. Y sentado en ese sillón que les contaba, ese sillón de las novelas, al leer la novela de Eduardo, me encontré con el hecho de que es una novela donde hay una historia, no solamente una narración, sino una historia que respeta la singularidad, que respeta lo desigual, una historia, una novela que me dio placer leerla hasta el final sentado en ese sillón. No ocurre siempre, y por lo tanto cuando uno encuentra una novela que da placer y que además tiene contenido, tiene sentido, nos hace reconectar con ese hecho fundamental de la vida de habitar, donde uno encuentra al autor habitando las páginas del libro, vuelvo a repetir, da placer, hoja por hoja, llegar hasta el final. Otra cosa que me gusta hacer es escuchar música. Y hay 3 músicas que me encantan. Soy de Buenos Aires y los porteños somos trágicos. Y las músicas que me encantan son el fado, el blues y el tango. El blues y el tango comparten el hecho de que son músicas que hablan de alguna manera, de ese pozo de la vida que tiene que ver con la noche oscura, tristezas, dolores, dramas, ¿no? Sufrimiento. Pero hay una diferencia fundamental entre el blues y el tango. Que ustedes escuchan un blues, miren si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir a un lugar donde se cante blues o se interprete blues, siempre los blues terminan en un himno de resurrección. La gente termina en una celebración. Están de pronto llorando alrededor del blues y después de eso hay una gran celebración, una gran fiesta. Cosa contraria con el tango. Así como el blues convoca a la celebración, convoca al himno de resurrección, el tango convoca a la marcha fúnebre. Salvo algunas raras excepciones, el tango es tragedia. Uno fue ser una porquería, en el 506 y en el 2000 también. Uno va arrastrándose estrespina, no quiero seguir repitiendo tangos, pero el tango trae un dolor del cual uno no puede salir, como una fatalidad, como una tragedia griega. Edipo está condenado, siempre va a terminar como tiene que terminar. Pero el fado, que es una música portuguesa que nace a mitad del siglo XIX, que tiene que ver con los marineros, que tiene que ver también con el dolor, con la tristeza, con la oscilación del barco, con los naufragios y con el sobrevivir. El fado es una música que nos hace recordar que es posible que naufraguemos, pero es posible que lleguemos a puertos. Nos gusta recorrer, nos gusta desplazarnos, nos gusta pensar que la vida es un recorrido, pero también hay un anhelo dentro de nosotros
un anhelo contradictorio que es llegar a un puerto. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué proyectos tenés? Parecemos coaches existenciales, ¿no? ¿Qué objetivo tenés en la vida? Y esta frase de que uno alcanza alguna vez algún punto en la vida en que se da cuenta que los caminos conducen a ninguna parte. Que ese anhelo de querer llegar a una parte, ese anhelo de querer tomar la vida como proceso, como recorrido, está en ese mar de contradicciones donde el barco de Eduardo navega, naufraga, pero naufraga para poder conectarse con eso que nos enseña el Blue, la resurrección, la celebración. Los naufragios son oportunidades en la vida que bienvenidas que lleguen en nuestra vida porque dan la posibilidad de renacer. Después de leer el libro, y con esto quiero terminar, Eduardo, sentí una profunda necesidad de agradecimiento, porque a veces uno, por lo menos en el trabajo cotidiano que yo hago, escuchar dolores, sufrimientos, rupturas amorosas, traiciones, bueno, ¿para qué le voy a seguir contando? Todos los días, muchas horas, ¿no? Poder encontrar una motivación para sentir que la vida también es resurrección, merece agradecimiento, y pensar que este libro, El barco de las contradicciones, como los naufragios, como las resurrecciones, es, por lo menos para mi vida, y por lo menos en este momento de mi vida, una bendición. Así que te agradezco, Eduardo, la bendición que me regalaste. No dije nada de lo que había escrito. Muchas gracias, Eduardo. Ahora, para continuar con la presentación, leeré la semblanza de Matilde Soudo Mantecón. Doctora en Historia por el Colegio de México y profesora investigadora del Instituto de Investigaciones, Dr. José María Luis Mora. Es especialista en el siglo XVIII, una época que ha estudiado desde diversos ángulos, como el comercio marítimo, las prácticas políticas, las emociones, las expediciones navales y la fauna. Hoy día su interés está centrado en la historia marítima. Siempre como historiadora, ha escrito diversas obras y algunas ya publicadas, como Mar Abierto, la política y el comercio del Consulado de Veracruz en el ocaso del sistema imperial, 2001, Los intereses encontrados en Cantón, la venta de pieles de nutrias californianas en el primer asiento real, 1784 y 1790 del año 2023, y otros por publicar como De isla en isla en el Pacífico septentrional, o de canoas de madera a balsa de cuero, la navegación tradicional en el noreste americano. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. El universo femenino en el barco de las contradicciones. Una vez más, Luis Ríos fue el cómplice que me trajo hasta aquí, a la presentación de la primera novela de Eduardo Suárez del Real, a quien conocí hace muchos años como un muy joven poeta que escribía sus versos con tinta verde y al que perdí de vista cuando se adentró al mar. Más de 30 años vivió aislado, dicho en el mejor de los sentidos, esto es, en Mallorca, rodeado por el Mediterráneo. Quizás hace 10, poco más, poco menos, Eduardo regresó a México y trajo consigo la sal pegada al cuerpo y el horizonte infinito del mar en la mirada. Y creo que fue en esa década cuando escribió El barco de las contradicciones. Su escritura fue el modo que encontró para dejar la isla y subir al altiplano volcánico. Para nosotros una suerte paradójica, porque fue un naufragio el que lo llevó a Mallorca y fue el temor de otro el que lo devolvió a México. Por diferentes razones, ha sido el mar el que nos ha unido y traído hasta aquí. Y fue precisamente por el mar que acepté venir hoy a comentar esta novela. Y dado que soy la única mujer en la mesa, centraré mi atención en el universo femenino del barco de las contradicciones.
Si me detengo a pensar en el título de la novela, una de las primeras contradicciones que me parece advertir es el aparente predominio de las figuras masculinas. Podría pensarse que Suárez del Real, arrastrado por la antigua superstición de que las mujeres traían mala suerte a bordo de los barcos, entretejió las primeras 2/3 partes de su novela con la presencia activa de 2 únicos personajes masculinos. Solo con 2 hombres construyó la trama de la novela en esa primera extensa parte. Pero conforme se avanza en la lectura, se descubre que en realidad esto no es sino una apariencia, porque la verdadera acción dramática discurre en el imaginario, en la memoria, en los recuerdos, anhelos y sueños de esos 2 únicos personajes, de hecho físicamente presentes en el barco, y sus imaginarios, que no son sino sus bitácoras íntimas alimentadas con sus recuerdos, sueños y anhelos. Y estos están completamente poblados y nutridos de las figuras femeninas. Por eso ellos 2 navegan casi a la deriva en busca del mar de los amores perdidos. Un capitán noruego, cuyo nombre jamás nos será revelado, un hombre que quiere morir porque nunca debió haber nacido y que estrelló contra la costa un primer barco llamado Destino. Y Menotti Sadro, un grumete italiano de la ciudad de Terni, en la provincia de Umbría, muy tierra dentro de Italia, un lugar donde abominaban la mar porque era salada. Las vidas internas del capitán y de Menotti estuvieron sostenidas y alimentadas por las figuras femeninas, aunque bien es cierto que sobre los 2 pesaban oscuras sombras patrilineales que trataron de disipar en su periplo hacia el mar de los amores perdidos. El capitán tuvo un padre violento y despreciable, psiconeurótico, obsesionado por la religión y del que heredó el miedo, la pena y el deseo de morir. Menotti fue amado por las mujeres de su familia e ignorado por todos los hombres desde que su madre rompió el estigma nominal de la familia Sadro de llamar Renzo a todos los primogénitos. Ella, Mariona, para colmo fue reincidente, pues nombró Giuseppe a su primer hijo y Menotti al Benjamín, que tuvo para compensar la muerte del primero. Pero ella, Mariona, también entregó al viejo cura del pueblo, otra oscura figura paternal, la virginidad de Constanza, la hermana más querida de Menotti, a cambio de que él recibiera una educación. Pero la madre también alentó a Menotti a marchar del pueblo y romper con la maldición de la inmovilidad de los Sadro, agitando así un mar de contradicciones. Sacrificó a su hija Constanza para salvar a Menotti, que nunca supo exactamente lo que ocurrió con su hermana, pero que lo intuyó todo. 2 madres muy distintas, la del capitán y la de Menotti. Una que condenó al abandono a su hijo y la otra que le dio todo, hasta lo que no le pertenecía. Así en la novela, la figura de la madre es contradictoria, pero la búsqueda insaciable por recuperarla será la que incite al viaje que es la vida, singladura destinada inevitablemente al fracaso. 2 figuras femeninas serán recurrentes en las bitácoras íntimas del imaginario de los 2 marinos en su navegar por el Atlántico, Agalma y Sandra. La primera, el amor perdido del capitán, una mujer siria, combatiente contra el fundamentalismo musulmán y el colonialismo francés, madre y feminista silenciada por la historia. Sandra, la mujer amada por Menotti, romaní, despreciada y perseguida como todo su pueblo hasta el exterminio durante la negra noche del fascismo y el totalitarismo europeos. La trama de la novela se despliega con más rapidez en el último tercio, cuando el Bacaladero, un barco en el que solo se pescaron en total 4 peces en todo el viaje, llega a Aveiro, en Portugal. Allí, el capitán y Menotti conocerán a una mujer extraordinaria, Doña Flor, la esposa del despreciable práctico del puerto. Doña Flor,
maltratada y desdeñada por su marido, no perderá por ello la capacidad de amar y entregar su amor a los demás a través de sus guisos, de su cocina y de sus enseñanzas pedagógicas. Ella ayudará al capitán y a Menotti a engañar al práctico para conseguir que el bacaladero se enfile hacia el Mediterráneo con una nueva tripulación. Pero sobre todo Doña Flor, será Doña Flor la mujer que obligará al capitán a romper con su atávica superstición acerca de que las mujeres traen mala suerte a bordo de un barco. Sin que él lo sepa, ella zarpa con ellos en el bacaladero y mar adentro se revela para demostrarle al capitán que las mujeres siempre han navegado y que hasta han comandado barcos, las más de las veces transfiguradas en hombres para burlar y romper con las barreras impuestas por el orden patriarcal. La historia las ha borrado y silenciado, pero allí están, pese a quien le pese, Mary Read, Anne Bonny, Ana María de Soto, Ann Mills, Fanny Campbell y Keren Maol, piratas, comandantas, y hasta fue una diosa, Artemisa, la que estuvo al mando de la flota que ganó la batalla de Salamina. ¿Podría ser de otro modo? ¿Cómo imaginar la ausencia de las mujeres en la vida si la vida misma es navegar en un barco llamado destino? Solo lo creen quienes se engañan. Cuando el bacaladero llega a Menorca, aparecen en escena dos mujeres más, Catalina, una combatiente republicana que defendió la isla hasta que triunfó el franquismo y tuvo que exiliarse en Argel, y Elise, una enfermera francesa refugiada en casa de Catalina y que allí dio a luz ayudada por Doña Flor. Al niño que nació lo nombraron como el capitán, un nombre que jamás conoceremos. El nacimiento de ese niño puede ser visto como símbolo de un nuevo comienzo y quizá por eso el capitán y Menotti hicieron de Elise la madre capaz de deponer su ego, de renunciar a sí misma para aceptar un papel secundario en su propia existencia, un nuevo objeto de su amor, efímero y platónico. Agalma y Sandra, sin embargo, los amores primeros, no se perdieron, sino que cambiaron de orilla cuando rebautizaron al bacaladero como Agandra. Habrá otras mujeres en sus vidas, como la señorita Bernard, la médium que revela a Menotti que su hermana se suicidó, y la Dolcetto y la Merlot, dos mujeres con nombres de uva de vino que conocieron en un bordel de Aveiro y la hijastra del capitán, la hija de Agalma, a la que su madre nunca volvió a ver. Todas ellas poblaron y nutrieron las vidas que el capitán y su grumete plasmaron en sus bitácoras íntimas, escritas en una libreta verde. En fin, estas son las principales figuras del universo femenino del barco de las contradicciones. Queda por conocer el universo masculino, pero eso ya le tocará a alguien más. Gracias a todos. Muchas gracias, Matilde. Ahora me toca presentar a Luis Ríos Caso, licenciado en Historia y maestro en Historia del Arte por la UNAM. Doctorante por el Instituto Nacional de Bellas Artes con diversos estudios de especialización. Tiene una larga trayectoria como historiador, crítico, ensayista, curador de arte moderno y contemporáneo y director de espacios académicos y de museos, como el CENIDIAP. La licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Arte de Yucatán y los museos Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el Museo Mural Diego Rivera. Su obra comprende numerosas coautorías en publicaciones especializadas, así como ensayos y libros dedicados a temas de producción y trayectorias de artistas, coleccionismo, historiografía, exilio español y relaciones entre artes verbales y visuales. Su ensayo, El mundo mágico de los mayas, de Leonora Carrington, obtuvo en 1983 el primer premio de ensayo de Bellas Artes, otorgado por Luis Cardosa y Aragón. Su estudio, La nueva figuración en México, recibió asimismo el Premio Cuauhtémoc de Artes en 1987.
En 2007, sus ensayos Entre lo monstruoso y lo humano, en torno a la fortuna crítica de José Luis Cuevas y Ecos y reflejos, el gusto de Antonieta Rivas Mercado, le merecieron el primer lugar del Premio al Desempeño Académico en Investigación 2007, otorgado por el INBA. El elemento ficcional y la cercanía con la literatura ha sido una constante en sus libros dedicados al coleccionismo y a la escultura. Yvonne Domenech, La aventura del centro, 2012, y Jiménez Heredia, 2016, entre otros. Su libro, Las palabras del cómplice, Juan José Tablada en la construcción del arte moderno en México, 2013, con Aculta, es fiel a esta constante, así como su novela El espía de Franco, Alfaguara, 2019. Actualmente trabaja en la revisión de su segunda novela, Continuación del espía de Franco, y en un libro de cuentos. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Bellas Artes y asesor en el Museo Caluz para temas de arte mexicano y del exilio español. Muchas gracias. Pues qué gusto estar aquí, qué honor más grande. Querido Eduardo, pues muchísimas felicidades. Escribir una novela, dicen, es el parto de los montes. ¿Y qué parto te aventaste? La felicidades. Extraordinaria novela. ¿Sí? Así se escucha mejor. Mejor la abogada. Mira, creo que así, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, escribí este texto, se los voy a leer. Espero te guste. Es escrito con el asombro, con el corazón, como quedó después de leer esta extraordinaria novela. Apenas abordar la nave de las contradicciones, advertimos que en nuestro viaje no habrá lugares comunes, hay un solo lugar común. La precisión y riqueza del vocabulario del autor, aunado a su poderoso brillo poético y a su repertorio de metáforas, metonimias, asociaciones, de todos sus recursos literarios, no puede sino prometer una obra tan honda como sorprendente en su trama. Ya escucharon a Matilde, es un resumen maravilloso, conflictiva, también en su trabajo sobre la conflictiva construcción de personajes, su ambiente, temas y clímax, todo esto que construye una novela. Desde la primera escena decidimos acompañar al capitán del destino, cuyo nombre nunca sabremos, en su trágico proyecto, pase lo que pase, y no saltar al mar como lo hicieron los juiciosos tripulantes y pasajeros. Lo hubiéramos hecho si nos hubiéramos topado con un principio de novela de temas trillados que suelen circular buscando apoyos de Netflix o bien de las industrias culturales, pero no fue así, entonces nos quedamos a bordo y acompañamos al capitán. Con Eduardo Suárez del Real Aguilera navegamos en un mar de lenguaje que acompaña en off la música de Edvard Grieg, la que escuchábamos hace un momento, y que ofrece como destinos simbólicos el mar de los amores perdidos, la bahía de las decisiones y la costa del olvido. La incertidumbre, el desasosiego y las contradicciones son constantes en todos los involucrados, menos en el autor, cuya voz omnisciente que está en todo, controla todos los hilos de cuanto caracteriza, rodea y determina a los personajes espléndidamente construidos. Gracias a la consistencia de la voz autoral, el tema principal y las problemáticas que entraña encuentran muy luminosa expresión en las reflexiones de los propios personajes, así como en diálogos, situaciones y diversos ensayos que se incorporan al corpus de la novela. Uno de estos, dedicado a lo contradictorio en el filósofo y político Séneca, ni más ni menos, tan estoico como disoluto en su vida social. Bueno, era una fichita así, el estoico, el estoico. Y se van incorporando y son de una riqueza extraordinaria, además de muy divertidos. Otro ensayo, por ejemplo, aborda desde el pensamiento del capitán el asunto de las palabras en la poesía. Entonces, esto tiene que ver con la novela, pero también con el autor. Aquí está reflejado
Eduardo, cómo habla de las palabras. Dicen, para escribir un poema se tienen que formar las palabras, como si fueran novatas, y se van eligiendo o no según sea el poema, pero lo explica de una manera tan atractiva que, queda claro su proceso creativo y es muy interesante. El capitán del destino, y después del bacaladero que solo pescó 5 pescados y ni siquiera sabemos si bacalaos, y Menotti y Sadro son los personajes principales. Son en extremo opuestos, pero su amistad pone en evidencia la posibilidad de convivir en la contradicción. Sus destinos se encuentran por casualidad de una manera increíble en Vigdøy, Noruega, gracias a la asistencia de un pintor profundamente deprimido, un tal Edvard Munch. No sé si les suena. Está al borde por fortuna creo que sobrevivió esos momentos. Y las circunstancias los impulsan a ambos por una navegación tan errática como peculiar en su incomunicación a bordo del bacaladero robado, que por azar toca puerto en Aveiro, Portugal, y en Menorca. Se le suman varios personajes más poco a poco, procedentes de los recuerdos y sueños de cada uno de ellos, o de las pesadillas también tremendas, y de las vivencias que van compartiendo estos amigos en estos lugares. Aparecen así las entrañables Agalma y Sandra, las mujeres que los marcaron, al lado de otros más que componen un inventario variopinto y muy bien logrado, que le dan un gran volumen a la novela. El barco de las contradicciones es una novela de gran calado y de rica densidad intelectual que recuerda tanto a la llamada novela filosófica como a la psicológica. Tiene esta riquísima densidad. Esta última, la psicológica, explora la vida interior de sus personajes, otorgando el mismo relieve a sus pensamientos, sentimientos, recuerdos y sensaciones que a la trama externa, que en este caso es extraordinariamente atractiva y divertida. Dostoyevsky es uno de los autores capitales en esta línea de la novela psicológica, y no es casual que Eduardo lo cite en varias ocasiones, lo mismo para establecer un divertido paralelismo entre Menotti y El idiota de Dostoyevsky. Entonces es parecido, este se parece, bueno, no les cuento, pero es una maravilla. Y bueno, también salen a relucir otras novelas, Los hermanos Karamazov, etcétera. De hecho, Dostoyevsky es uno de los varios autores que recomienda a los amigos El librero, que tampoco sabemos su nombre, uno de los personajes de breve pero contundente aparición en la novela, quien tiene su librería llamada Casa Saramago en Aveiro. Ahí se venden los principales autores clásicos de ahora y de siempre, y sobre todo, digamos, de esa época, muy particularmente, en la que transcurre la novela, que son los años en que ya se adivinan la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Ya empiezan a escucharse los tambores de guerra. Ese caudal literario es el que alimenta a Eduardo Suárez del Real, quien además abreva en autores grecolatinos, en la Biblia, en la literatura náutica. Bueno, ahora ya lo sabemos gracias a la presentación. Además, un conocedor de temas de comida extraordinarios, y también de recetarios de cocina mediterránea que ojalá nos comparta, y también de temas teosóficos. Eso me emocionó mucho. La médium a la que tú mencionas, una que no puede abrir, está tan concentrada que no puede abrir bien los ojos, y es maravillosa, que les va avisando cómo va a ser su futuro, y les revela a un pobre insensato que no se da cuenta. Les cuento, aunque ya van a ver, ¿no? Ya que la lean les va a gustar más. Le dice, de pronto tiene así la iluminación, y le dice: vas a perder el bacaladero. Y los otros le dicen: no le hagas caso, ni es tuyo todavía. Y sí, se cumple la profecía. La nave de las contradicciones es una novela que aborda la condición humana, sí, pero cabe repetirlo, sin lugares comunes. Con el capitán, con Menotti, con un piloto de barco genial que se arroja al mar, y otros más, profundizamos en el dolor, la culpa, la desesperanza,
las vidas destrozadas por sucesos ocurridos en la infancia. La infancia, es destino y los destinos sobreviven, a veces a duras penas. Estamos en los límites del desasosiego y la soledad, del amor profundo y el desamor, del abismo doloroso, pero también de un pathos humano que asimila sustancias utópicas y una dimensión estética ejemplarmente trabajada, que se manifiesta en las comidas opíparas y regadas con vinos excelsos, con momentos sublimes a bordo del bacaladero y en la tierra. La felicidad también tiene lugar. Puede estar, nos dice con toda razón Eduardo, en un trago de ararac fresco, con eso nos podemos conformar, en breves ilusiones que reactivan sueños, en cosas como atardeceres y momentos así sublimes y cortos, que es verdaderamente bien trabajado. El momento en que nuestros personajes, y también sobre todo con los libros, el momento en que nuestros personajes se adivinan verdaderamente felices es cuando compran libros en Casa Saramago. Ahí sí están felices, están discutiendo, contentos, no piensan en la infancia. Ahí están muy bien. Poco antes de ser obligados a terminar la jornada en un burdel, donde van a regañadientes porque son fieles a la imagen de mujer que tienen a la Dulcinea y que encarnan las otras mujeres. Entonces son un 90% fieles, más o menos. Aparece sutil, pero marcada por lo sublime, como en el Morning Mood de Grieg, cuya expresión en pentagrama abre esta novela. Me refiero a la felicidad, que ahí está también presente. Otras notas de esperanza la ponen los personajes secundarios y terciarios que van apareciendo, quienes no tienen la culpa del fatalismo del capitán y cuyo final Eduardo nos narra, no sin los acentos de fino humor de toda la novela, en el epílogo. Varios de ellos terminan bien, que son relativamente felices y el epílogo también no tiene desperdicio. Otro tema crucial es el de la farsa y la apocresía. En este terreno se desarrollan disertaciones que abordan la institución familiar y otras ficciones sociales que dan pie a lo contradictorio y a la vida regida por falacias. Por eso la mayoría de personajes huyen, ya sea de sus familias, por lo que significaron o callaron, o también de matrimonios muertos como Flor, el mujerón que escapó de su marido granuja y aburrido para instalarse con su amante en el bacaladero, lo que nos contaba Matilde. En su autodefensa para ser aceptada a bordo de la tripulación, bueno, pues, dicen que es de mala suerte que una mujer esté a bordo, entonces, bueno, ya se avienta una disertación increíble y claro, se apodera del barco. Eduardo ve el mundo desde México, pero también lo ha visto desde otros horizontes y eso se nota. Un intento de clasificarlo, bueno, pues no sé, sería muy difícil. Él es su propio territorio, su propio centro, y con esto es suficiente. Pero también creo que la fuerza de su novela da para abonar, un territorio propicio para una novelística que siga nuevos nortes, nuevos mares. Eso sería, la verdad, algo que se agradecería mucho. Sus méritos son del tamaño de sus imperativos y desafíos. El principal ha sido, en mi opinión, ha sido el de equilibrar el desarrollo reflexivo con una trama emocionante y muy atractiva. Ese creo que fue un gran desafío. Son unas disertaciones riquísimas, muy poderosas intelectualmente, pero muy bien aliadas con lo poético y con la trama. Entonces eso se me hizo ejemplar. Hay un capítulo en particular, el tercero, donde no ocurre nada porque se conocen, uno salvó al otro, pero no manejan el mismo idioma, entonces se ven así, con cara de que ¿qué hacemos? Tomamos, no hay nada. Bueno, entonces todo el tiempo están sus personajes, sus fantasías ahí, y cada quien en su rollo, no diré en su fiesta porque están padeciendo mucho, pero lograr ese capítulo es en verdad algo extraordinario. Bueno, esto se debe a su admirable manejo del idioma, a su universo escritural
definido por varios registros. Eduardo es un poeta de larga y muy exitosa trayectoria, psicólogo, no sé si debo decir psicoanalista, ensayista y narrador con fondo filosófico, un sibarita profesional, ya vimos por qué, que sabe establecer alianzas entre sus desdoblamientos. A veces el psicólogo escribe en alianza con el poeta, el narrador con el sibarita, que atesora la dimensión estética a la que me he referido. Otros desafíos tienen que ver con todo lo que ha mencionado Matilde y que él escribe con un ritmo muy interesante. La novela sabe ir de pronto despacio, de pronto acelera, otra vez despacio y el acelerón final es muy bonito, eso es muy, muy logrado. A semejanza de Macrol el Gaviero, personaje del célebre Álvaro Mutis, el capitán de Eduardo Suárez ama los libros y sabe que el destino es algo que ya está escrito. A diferencia de Macrol, el capitán puede navegar sin brújula porque el peso de la vida le impide albergar sueños que inspiren aventuras bien orientadas. En este sentido, su Bacaladero se parece más al transatlántico sin rumbo de Julio Cortázar, que pasea pasajeros cuya peor desgracia fue la de ganarse el viaje en dicho buque. Ganan un premio, van al buque y es la desgracia de sus vidas. El Bacaladero de Eduardo es una nave de locos, sí, como bien lo advierte Menotti en algún momento, y como tal es susceptible de conectarlo con varias obras que investiguen la deriva humana, en lo cual ya se hará, como propone Matilde, tienen que venir investigaciones, pero eso ya se hará más adelante y valdrá la pena hacerlo, como un autor francés que dice hay que preguntarle a las novelas de qué tratan, pero sobre todo con qué se conectan. Entonces aquí hay unas conexiones infinitas. De momento habitamos la exquisita escritura de Eduardo Suárez del Real, cocinada a fuego lento, cuidada al detalle. Aquí fluyen las más diversas intensidades y se manifiesta el mayor tesoro que nos regala el autor. Y cuando lean la novela se van a dar cuenta a qué me refiero. El how, es decir, el alma de su novela. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, por supuesto, unas palabras del autor. Bien. Sé que hice... ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, gracias. Sé que hice un libro complejo, con singladuras densas y oscuras, como es la vida depresiva, pero también con tramos y tramas de humor ligero, divertidos, como la vida cuando va bien. Diría que este barco es existencial, porque me ha dado existencia, y vital, porque me permitió no naufragar en las marejadas que me propuso la ruta de regreso a México, mientras lo escribía después de haber estado durante poco más de 3 décadas, lejos de sus calles y sus gentes, y tan cerca del mar y en la montaña, a mitad de la Serra de Tramuntana en Mallorca. Me fui en un barco de carga a los 22 años y regresé en este de las contradicciones, donde tener un camarote solitario para explayarlas fue un acto de resistencia o de resistirme a dejar de nuevo una vida y emprender otra. Incluso en su travesía, el Bacaladero pasa cerca de la isla, pero solo la ve a lo lejos, pues ya no hubiera podido pisarla sin romperme ni en palabras. No obstante, y como conclusión de este proceso de escritura, hoy puedo dar fe en primera persona de lo sanador y terapéutico que resulta escribir. Enfrentar en el coliseo del papel a cada uno de nuestros fantasmas. El protagonista, el capitán, y el coprotagonista, su grumete, en cierta forma me permitieron recrear, a mi modo y con una descomunal distancia, uno de los vínculos emocionales entre errabundos más entrañables que he conocido y que ha dado la literatura, el de Don Quijote y Sancho.
He disfrutado de ello enormemente, siendo escrito por mis personajes, como en La niebla de Unamuno, y también lo he sufrido, pues ambos, uno y otro, letraheridos indomables, funcionarían como alter egos que por momentos me denunciarían mucho más de lo que yo hubiera querido. Pero los he dejado hablar porque a Menotti, un hombre de carne y besos, y al capitán existencialista incurable, los respeto y los amo, así como a Galma, a Elis, a Sandra, a Doña Flor, a la madre de Menotti, a sus hermanas, a la del capitán, a las piratas reales con nombre propio y con prestigio, a las prostitutas rebautizadas con sobrenombre de uva por un infeliz macho, y a cada una de las mujeres que aparecen en la historia. Además de mis filias, las bibliotecas, las librerías, el latín, Saramago, Grieg, Munch, mis fobias también entraron en el barco. Quería matar a un cura, al estilo Eco en sus apostillas al nombre de la rosa, y lo hice. También a un gran amigo cuyo nombre propio es el de uno de los dos tripulantes que abordan el Bacaladero en Aveiro. El relato transcurre por algunos paisajes que amo y también da cuenta de alguna de mis pasiones personales, como ya lo han dicho, como es la gastronomía, la enología, los gatos y el mar. A mi regreso a México tuve la fortuna de poder tallerear los inicios de este trabajo con un fabuloso grupo de amigas y amigos escritores. También la de empezar a tener un contacto más profundo con otra manera de escuchar, de entender, de comprender y de narrar la naturaleza humana, la del psicoanálisis. De la sutileza de su mirada bebe una parte de este periplo. Así, casi sin saberlo, urdí esta novela para sentipensar y pensisentir, y también para acudir al diccionario, pues los libros que más me emocionan son aquellos que me hacen descubrir algo a través de él y que ensanchan así los límites de mi mundo, como sugiere Wittgenstein. Cuando escribo, no tengo otro propósito que habitarme en las palabras, cuidarlas y cuidarme de lo que tengo que decir y también de lo que debo callar. En una interacción íntima en la que me vuelvo el fiel amanuense de mi inconsciente y el apuntador rebelde de mi consciente. Uno elige los silencios y el otro las palabras. Uno sufre mientras el otro se divierte. Las tracas de muchos barcos que navegan por bibliotecas y librerías son, existen muchísimos ejemplos, la autobiografía. Para explicar un poco más de mis motivos y contradicciones al armar el barco, esta tarde haré mías por un momento palabras de la escritora irlandesa Iris Murdoch, que se encuentran en su novela El mar, el mar. Y cito: sentí también que podía aprovechar la oportunidad para atar algunos cabos sueltos, aunque claro, los cabos sueltos nunca se atan del todo, siempre surgen otros nuevos. El tiempo, como el mar, desata todos los nudos. Los juicios sobre las personas nunca son definitivos. Surgen de reflexiones que de inmediato sugieren la necesidad de reconsiderarlos. Las relaciones humanas no son más que cabos sueltos y cálculos imprecisos, por mucho que el arte pretenda consolarnos. Hoy, 22 de noviembre, día de Santa Catalina, patrona de la música, es un momento bien feliz para mí, pleno de gratitud para cada uno de los aquí presentes y hacia los ausentes. Entre estos a mi madre, mi padre, David. Agradezco a unas y a otros, pero especialmente a quienes a lo largo de 11 años de escritura me acompañaron mientras yo me distraía en la labor de armar este barco que hoy finalmente botamos aquí en los astilleros de Bonilla Artigas Editores. También quiero hacer mención de gratitud al editor Juan Luis Bonilla, por permitirme subir con este trabajo a la colección Bonar y por proponerme buscar un cuadro de William Turner para las portadas. Paisajista de infiernos náuticos, pintor abolicionista comprometido con la fuerza del mar y con la denuncia antiesclavista, me encantó su propuesta.
Gracias también a Lucía, Ulises, a su madre, a Bea y Nacho, a Ana y su padre, a Mario y su madre, a Gaby, Pablo, Patricia, Narda, Diego, Rafa, Vivian, Iván, Santiago, Eduardo, Carlos, Maru, Gonzalo, David, Biel, Ray, David, Fabián, Anaí, Hugo, Sally, a mis maestras, María Luisa Capella, Laura Francosá, Pilar Trueta, Amparo Cortés y Pilar Ferragut. Y hoy primordialmente en esta mesa, a Eduardo, a Maite y a Luis. Mañosamente me rodeé de brillantes adolescentes de la tercera edad que sabía que subirían conmigo a este pesquero sin rumbo aparente. Ellos han arropado estos minutos, colmándolos de palabras buenas, la mayoría de ellas totalmente inmerecidas, pero que han hecho de este momento un evento tan significativo para mí. Yo ya no estoy en edad de no emocionarme por cada cosa que vivo. Gracias a los tres, ¿verdad? A ti, amigo Luis, por tus consejos finales para estructurar mejor la novela. Y por último, no me gustaría que esta fuera la primera vez en la cual, en una presentación de un libro mío, no leo algún poema. Quiero concluir con uno de Gabriel Celaya, que pone en juego la ilusión, la misión, la visión y la vocación pedagógico-marinera que en cierto modo empapa las intenciones del barco de mis contradicciones. Pero antes de terminar, quiero dar un agradecimiento especial a Daniela, mi compañera de vida, a su madre, a su hermana, a Alvin, a Ulises y a personas importantes que no están aquí en este momento. Bien, vamos con el poema de Gabriel Celaya. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Por eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marinero, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Como librería, en estos momentos nos gustaría abrir una ronda de preguntas o comentarios, si gustan. Si quiere hacer un comentario, pregunta, consulta, hay micrófono disponible. ¿No hay más? Hace unos días por acá empezó a venir un hombre, Cristófolos, y es un personaje de un libro de Isherwood, autobiográfico, que tiene un capítulo precisamente marítimo, y pensaba un poquito en la siguiente, no sé si sea sincronizado o sea casualidad que uno esté pensando en estas cuestiones marítimas, ¿no? Siendo autores. Yo nunca leí a Conrad, no es uno de mis grandes, ¿no? Pero sí he leído, intenté leer a Macrol, el gallero, que también es una novela de barcos, a Moby Dick, que lo amé bastante, y pues menos mal que todo eso está en los en la mente, que puedas compartir un poco en el género.
¿Alguna otra persona quiere hacer comentario, pregunta, consulta? Hay que leerlo. Bueno, muchas gracias a la mesa por esta presentación. Ah, perfecto, entonces. La receta de esa, acércate al micrófono. Fuerte. Sí, la receta de la caldereta. Por favor, esa de la Navidad, me parece que es en la Navidad, le están comiendo y bueno, eso se ve extraordinario. Pásatela. Sí, esa la tienes que pasar. Bueno, solo comentar que concretamente en el libro aparecen dos recetas, una muy tradicional italiana que son unas albóndigas maravillosas y otras recetas que celebran en una cena de Navidad en Italia, que es una trucha ahumada. Esta es una receta totalmente inventada, que ojalá algún día alguien se atreva a cocinarla, pero fue asesorada por un cocinero uruguayo que se llama Pepe Pintos. David la va a cocinar, eso me hace muy feliz, porque David Ajares es un gran cocinero, además de muchas otras cosas. Entonces, bueno, creo que quizá de Laura Esquivel aprendí que se pueden meter recetas en los libros. Si me permite, comentario. No es verdad que sean las dos únicas recetas que aparecen en la novela, Eduardo. Dime más. Algo tan sencillo y que cautiva como el pan con tomate, ajo y aceite de oliva, que bueno, eso es. Y creo que mencionas también garbanzos con espinacas. Creo que también. Sí, En bueno, fin, la comida está presente y es una forma de amar. sí, me pasa que me olvido de algunas partes del libro, pero hace poco me preguntaron, un entrevistador, me dice, oye, ¿y el enfermero tal? Y yo pensé, este hombre ni se ha leído el libro. Y luego se lo dije a Daniela, mira, ¿cómo me pregunta por el enfermero? Me dice, pero si es el segundo personaje que aparece. Me pasa esto, ¿no? Pero efectivamente tenemos ahí la receta del pan amboli, el pan boli, hecho por menorquines, delicioso, ¿no? Y los garbanzos no los recuerdo en este momento. Pero seguro, sí, los que hace Doña Flor. Bueno. Muy breve. Me pareció escuchar a uno de los participantes que también hizo una manera de decir cómo se hace la poesía, lo importante que es adentrarse en ella. A mí que me encanta la poesía, desde que tengo 7 años, le puedo decir que se me hizo maravilloso, impresionante, increíble, algo bien rescatable, que un poeta pueda compartir algo tan importante y es valiosísimo. Lo felicito. Creo que está aquí a la venta su libro, ¿verdad? Ojalá que podamos aprenderlo porque, bueno, se antoja de escuchar todo lo que dijeron. Muchas gracias. Solamente, pero les quería comentar que fue, bueno, verlos a lo largo de la presentación fue como una bajada de la montaña rusa, así porque parece que fue ayer que éramos jóvenes. Y ahora vernos ya viejos. Es muy extraño, es como pero, y en realidad de pronto no sé qué imagen es más real, ¿no? Si la de esa juventud o esta que estamos ahorita viviendo. Es una experiencia muy rica, muy rica. Verlos. Bravo. Gracias, Toño. Bueno, con respecto a la poesía, ¿cómo se plantea ahí? Lo empezó a mencionar un poco Luis, y finalmente las palabras están formadas como en un casting, ¿no? Las vas eligiendo una y otra, en fin, pero está explicada con cierto intento de ser gracioso. Muchas gracias.
Gracias. Eduardo, por supuesto no conozco ni me imagino el contenido del libro. Agradezco la interpretación, las palabras de los presentadores y me han dejado ver dos cosas muy hermosas y han exaltado este contenido tan variopinto de personajes tan contradictorios en este barco que tú has diseñado. Y obviamente también sumar tanta cultura, tanta música, la gastronomía, que se me antoja una pasta muy compleja y que en un momento determinado solamente pudiese hacerse con las manos del corazón. Y en ese sentido me refiero a que a veces construir cierto tipo de obras no basta solamente la pasión, que es muy importante, o la técnica literaria, o por supuesto la sapiencia y la emoción, sino que se necesita el corazón. Es que no puedo más que esperar a abrir el libro para leerte con el miedo de descubrir cosas que tal vez mi primo que ha sido vendrá a descubrir a los 60 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, damos por cerrada la presentación y los invitamos a adquirir el libro si gustan en el mostrador. Claro. Y sí. Y por supuesto tenemos un vino de honor. Solamente